Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente él curó, él buscó un niño bien pobre para criarlo. El niño a la edad de los 5 años, él iba creciendo muy bien, pero a la edad de 5 años cayó con la enfermedad de falsemia. Entonces ahí entendí todo lo que el Señor me estaba mostrando. Hay enfermedades que se producen porque alguien ofreció su sanidad a un, a una deidad Sí. y se la transmiten a otra persona. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano profeta Christopher Aquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Quiero bendecirte a ti y a todo aquel que se conecte a esta plataforma, ya que de mucha bendición para ustedes. Siempre tenemos contenido edificante, que yo sé que hay un tema profético hoy. Me lo dijo esta de cama y quedé impactado con este tema. Así que no estoy solo, me acompaña una guerrera, un hermano, una mujer a quien admiro bastante, con un conocimiento bien elevado en el espíritu, para que usted pueda aprender cada día que se conecta aquí en esta plataforma. Dejaré a mi hermana Auri por aquí, que se esté presentando. Amén, bendiciones, hermano Christopher. Amén. Y Dios bendiga mucho a la teleaudiencia. Para mí es un placer una vez más estar aquí frente a todos ustedes. Dios mío, esto aquí se va a poner serio, como siempre digo, respire profundo, porque vamos para agua profunda. Auri, ¿qué tenemos para hoy? Sí, vamos a estar hablando acerca de las enfermedades que son producidas por transferencia demoníaca. Uf, esto está serio ahora. Amén, sí, porque quiero dar pues un entendimiento vasto. Sabemos que no son todas las enfermedades ni producidas por demonios, ni todas son transferidas, pero vamos a tener más o menos una idea de cuáles son esas que son transferidas. Amén. Al momento de nosotros hablar de una enfermedad, pues podemos decir que una enfermedad es una cautividad. ¿Por qué es una cautividad? Porque la persona está bajo, porque quien te vence, tú quedas bajo cautiverio, Sí. según dice la Biblia. Entonces, mayormente las personas que quedan bajo una enfermedad están bajo cautiverio por eso. Entonces, podemos decir que ninguna enfermedad es producida por Dios. Si no, hay enfermedades que sí, Dios las permite, pero Él no las produce. Vemos el caso de Job. Cuando Job queda enfermo, ¿quién lo enferma? Satanás. Sí. Ahora permitido, Dios le dice, está bien, toca su cuerpo, pero él en sí no produce la enfermedad, porque a veces tenemos en la mente de que Dios me mandó esta enfermedad para Dios que yo mío. me convirtiera y realmente no es así. Entonces, cuando tú entiendes que la enfermedad, aunque Dios la permita, pero no es producida por él, porque no, hay personas que a veces son procesadas para Dios poderte dar la legalidad sobre las enfermedades o sobre esa enfermedad. Entonces también a veces conocemos a Dios en medio de ese proceso Sí. más profundo o confiamos mucho más en Él o dependemos enteramente de Él. Entonces, por eso, al momento de nosotros tener una enfermedad, en vez de cuestionar a Dios, decirle por qué a mí, empiece a preguntar para qué y el por qué. Entonces, cuando usted indaga en el proceso de la oración de la enfermedad que usted tiene, que tenemos, ¿verdad? Entonces Dios te va a traer una respuesta para que tú sepas cuál fue el medio de por qué vino la enfermedad. Entonces, dependiendo de la situación que sea, vamos a interceder por nosotros, Aleluya. porque sabemos que hay enfermedades que pueden ser producidas por demonio y si es un demonio, entonces usted lo va a derribar, Sí. va a atacar la enfermedad. Ahora, si es para Dios darte una enseñanza, que tú puedas estar sometido bajo el gobierno de Dios, por decirte así, entonces también Él te va a dar sueños, revelaciones, te va a dar visiones por dónde vino el ataque. Wow. Él te lo va a declarar detalladamente. Pero sí, vuelvo a repetir, debemos de sacar esa mentalidad de decir que Dios me mandó una enfermedad, porque no son producidas propiamente por Dios, sino que pueden ser ataques demoníacos o pueden ser producidos por el organismo. Dios mío.
Entonces, ya sabemos que a través de los sueños, las revelaciones concurridas, podemos identificar por dónde viene el ataque. Otra de las cosas también es que Dios no quiere ver a sus hijos enfermos, porque Él es el dador de la salud. Dice la palabra del Señor que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, Él no le interesa que una persona que pueda ser productivo para el reino esté enfermo. En el reino de Dios lo que hay es sanidad. Y Wow. es algo de lo que vino Jesús a hacer a la tierra, Sí. a sanar a los enfermos. Por ejemplo, hay enfermedades que consumen a la gente, ¿Cómo cuáles? enfermedades que te atormentan. Sí, por ejemplo, la de tormento. Cuando vemos a Saúl, al rey Saúl, que fue atormentado por un espíritu de ansiedad, que era lo que él tenía, este hombre que fue el mismo Señor sí que se lo permitió, este hombre estaba desorientado, estaba siendo atormentado de noche y de día. Wow. Y solamente el Espíritu Santo de Dios, a través de la música, como conocemos, era que le traía paz al espíritu de Saúl. Wow. Pero también podemos ver en otro de los casos, también en otro de los casos podemos ver, por ejemplo, una de las enfermedades que nosotros podemos ver es la depresión. Sí. Ajá, vemos a David, que fue una de las personas más depresivas prácticamente que conocemos en la Biblia, de cómo él en su condición de estado se veía en pozo cenagoso, se veía rodeado del maligno, de toros, de perros. Esa era la condición de él cuando mató a Uría y cuando cometió el pecado con Isabel. Pero eso lo conllevó, ese pecado, ¿a qué lo conllevó a él? Lo conllevó a una depresión. Y hoy queremos detallar algunos espíritus que se producen precisamente a través cómo son transferidos, porque no son propiamente de la persona, algunos son del ambiente Sí. y así por el estilo. Entonces, ya sabemos que por las llagas de Jesús fuimos curados. Cuando hablamos de que fuimos curados, es algo que ocurrió hace años, es Amén. decir, hace 2024 años que por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados. Yo lo que voy es a agarrar la bendición que ya está en los aires, a entrar en la dimensión de la sanidad para yo poder caminar en ella. Y hay enfermedades que la podemos ver territoriales, hay enfermedades que son congénitas, hay enfermedades hereditarias, hay enfermedades que son producidas por hechicería, Wow. enfermedades que son producidas por malaria o transmisión sexual, enfermedades también que son por transferencias en los aires, que son transmitidas en los aires. Y hoy vamos a desglosarlo un poquitito rápidamente. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades territoriales, que son mayormente las pestilencias, estas pestilencias conllevan una mortandad masiva y mayormente atacan a los niños. Wow. Sí, estas enfermedades producen desasosiego, ansiedad en los padres, temor y muerte dentro de la familia. Y el dolor que le producen a los padres. Esto, aparte del niño que queda o la persona que queda enferma, los familiares también se ven afectados. Tenemos, por ejemplo, dentro de esta pestilencia, el cólera, que es una enfermedad masiva, que es territorial, donde el cólera entra a un barrio, a un lugar, acaba con cientos de personas, Amén. no Así se es. va un solo. Y a veces vemos los hospitales llenos de este tipo de niños con esta enfermedad. Tenemos también la fiebre y la desintería, que es conectada con el cólera porque es la forma de cómo actúa. Y tenemos el dengue. También es otra de las enfermedades que ataca territorialmente. Yo quiero hablar con gente espirituales, Sí. porque a veces hablamos con doctores, con lógicos, con personas lógicas, y no van a entender exactamente lo que yo estoy hablando aquí. Por eso quiero hablar con gente que puedan entender que estoy hablando en el espíritu y que cuando nosotros oramos por esta persona pueden ser curadas, porque eso es lo que queremos enseñar en el día de hoy.
Entonces, ya teniendo eso en cuenta de cómo nada más no ataca al que está enfermo la enfermedad, sino que también los padres llegan a una depresión tal, pierden dinero, se desgastan físicamente. Es decir, estamos enfrente de un azote territorial, de un azote territorial que afecta física y mentalmente a las personas. Aleluya. Las enfermedades en el aire. Mayormente estas enfermedades vienen siendo la gripe y las enfermedades virales. Pero estas enfermedades son menos violentas porque no llevan a la gente a la muerte, pero sí conllevan a la gente a un gasto económico. Dios A mío. veces tú ves la gente que dice, ay, no tengo ni para comprar una pastilla. Y esa es una preocupación, entonces entran en una preocupación, porque aunque sea una simple gripe, pero si te da por 15 días y tú tienes que comprar medicamento, entonces que yo te digo hoy, acude a Cristo con la sanidad, Dios mío. porque a veces no acudimos a Cristo, acudimos más rápido a lo que son la pastilla y los calmantes, pero no acudimos a esa palabra que fue dada, que por sus llagas fuimos curados. Otra de las cosas también que ocurre en las enfermedades del aire que son contaminantes, es decir, son transferidas porque al estar en el aire se le puede pegar a cualquier persona. Sí. Una gente dice, ay, anda un virus, pero nadie lo ve. Sin embargo, todo el mundo está enfermo, toda la región, tú ves a todo el mundo con la misma enfermedad. Entonces son espíritus que operan en los aires. A veces son bombardeados Sí. químicamente y otras veces pues que lo genera la misma contaminación. Otra de las enfermedades son, por ejemplo, las enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas vienen durante la gestación o al momento del nacimiento del niño. Se transmiten. Es decir, desde el vientre de la madre, un niño puede nacer enfermo, Sí, claro. formarse enfermo, gestarse enfermo. Y también cuando la madre lo esté expulsando, hay enfermedades que se le pegan ahí mismo al niño, que Wow. son de transmisión sexual, pero que el niño la trae con él. Ay, ay, ay. Sí, el niño puede estar sano, vuelvo a decir, el niño está sano, pero cuando salió que tocó esa parte de la mujer, al momento de salir, el niño sale con una enfermedad. Esos son, por ejemplo, las enfermedades de herpes, se transmiten ahí. Algunas enfermedades venéreas se transmiten a través del nacimiento. Y sabemos que las que son congénitas son como, por ejemplo, la hipodrópico, que son los que nacen con cabeza grande, aquellos niños también que tienen síndrome de Down y otras series de enfermedades que son desde dentro del vientre. Tenemos también las enfermedades, dentro de las enfermedades hereditarias o por hechicería. Quise juntar estas dos porque son muy parecidas Sí. y la gente la puede confundir. Porque, por ejemplo, hay cáncer que sí son hereditarios, pero hay cáncer que son por hechicería. Aleluya. Pero como yo detesto un cáncer por hechicería, los sueños te lo van a decir. Los sueños. Sí, el cáncer por hechicería, mayormente las personas pues empiezan a soñar con arañas grandes, con el cangrejo. Esas son los tics que te van a Sí. decir que fue por una hechicería que la persona quedó bajo esa enfermedad de maligno. Tenemos también enfermedad como la locura. La locura puede ser hereditaria. Tú ves familias completas bajo la Hay locura. muchas sí. Sí, tú dices, esa familia entera es de loco. Pero sabemos también que todo eso es espiritual. Claro está, puede ser de generación, por eso lo puse dentro de la herencia. Pero hay personas también que son consumidas por la hechicería porque le tiran un mal y la persona queda loca. Ay, padre. Tenemos la úlcera también, que son hereditarios o por hechicería. Tenemos, por ejemplo, hablábamos ahorita de la depresión de David, que fue la depresión puse la depresión porque la depresión conlleva a la enfermedad de los huesos.
A veces la gente no sabe por qué está enferma de los huesos y cuando es curada de la depresión, pues rápidamente es curada de los huesos, se le van los dolores de los huesos. Dios mío. Es algo que está muy ligado. Yo recuerdo, yo fui enferma de depresión Sí. y me dolían mucho los huesos. Y cuando el Señor me sanó de la depresión, que yo pude perdonar y pude ser libre de toda esa ansiedad que yo tenía, se fue también la enfermedad de la depresión, Dios de mío. los huesos, se fue la enfermedad de los huesos. Entonces, muchas veces las personas van mucho al médico, toman pastillas, toman mucho medicamento, pero no es curado porque no sabe cuál es la raíz del mal. Y la raíz del mal, David decía, mis huesos están quebrantados. A David le dolían los huesos durante estaba en el proceso de depresión. Sí. Mis huesos están, él siempre hablaba de sus huesos porque le dolían. Hay, por ejemplo, una enfermedad que duele mucho los huesos, que es la falsemia. Sí, la falsemia. Esa es una enfermedad que desbarata los huesos de las personas. Mira, en una ocasión, el Señor me puso a orar por un joven que tenía falsemia. Entonces, ¿qué pasa con este chico? Eh, Él murió, el día que él murió, el Señor me muestra que frente a su casa ponen una estatuilla de Gregorio. Ese Gregorio es un demonio venezolano, es el doctor de Venezuela. Él tiene una historia que no la voy a contar ahora. ¿Qué pasa con Gregorio? Es el que usa el sombrero, Ujú. para los que están escuchando que saben quién es Gregorio. Entonces, ¿qué pasa con este chico? Él estaba enfermo, ya estaba muy deteriorado. Y ese día que Dios me muestra eso, ese día él murió. Yo veo que en su casa enganchan ese busto y yo cuando me levanto ya vi la noticia de que él había muerto. Y yo dije, wow, este chico murió porque estaba sacrificado a ese ídolo. Y Wow. ese ídolo lo llamó. Es decir, era el momento lo estaba llamando, Del ¿verdad? partido. ¿Qué pasa yo voy al velorio y estoy preocupada? Era un muchacho cristiano, él se fue con Dios, sí, dio testimonio. Pero ¿qué pasa con esta situación? Que yo escucho en el mismo velorio que hacen la anécdota de cómo el chico quedó enfermo. Había un familiar que estaba enfermo y hizo un ofrecimiento a esa divinidad, que si se curaba, él iba a buscar un niño para criarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente él curó, él buscó un niño bien pobre para criarlo. El niño a la edad de los 5 años, él iba creciendo muy bien, pero a la edad de 5 años cayó con la enfermedad de falsemia. Entonces ahí entendí todo lo que el Señor me estaba mostrando. Hay enfermedades que se producen porque alguien ofreció su sanidad a un, a una deidad Sí. y se la transmiten a otra persona. Wow. Y eso pasó con ese chico. Él murió de falsemia, pero la enfermedad nunca fue de él. Fue transmitida por los Transmitida. demonios. Entonces encontró débil. Perdón. Me encontró de cuidado espiritualmente. No te puedo decir esa parte, tú sabes, porque ya eso, ese es otro tema. Pero sí, hay que tener mucho cuidado las personas que hacen ofrecimiento. ¿Por qué razón? Hay gente, yo conozco otro caso, una persona que quiere ser bendecido en su negocio, pero yo veo que su niño está totalmente delgado. El niño no está bien, no avanza. ¿Por qué? Porque hacen ofrecimiento, entonces la maldad lo visita como quiera. Tuve el niño consumido, tuve el niño que no avanza y uno que está en el mundo espiritual viendo este tipo de cosas, tú sabes realmente lo que está ocurriendo. Hay un demonio que se lo está chupando. Entonces, lo que ellos creen que avanzan con el efectivo, se le va con qué? Con los medicamentos. Medicamento.
es algo muy delicado. Entonces, tenemos también las enfermedades venéreas o las enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades, ¿qué pasa con ellas? Le producen vergüenza a la gente y también producen el mal. ¿Por qué razón? Porque mayormente las personas que quedan enfermas de SIDA, por Sí. decirte esa enfermedad, ¿qué hace? Se le mete una maldad y dice, no, a mí me la pegaron, yo se la voy a pegar a otro. Ay, Y Dios tú ves que mío. arranca a dañar muchachita o a dañar hombre porque el mal entra en ellos. Wow. Si no, no son conscientes de decir, bueno, me la pegaron, yo me enfermé, déjame quedarme aquí tranquilo. No, hace maldad. Como el virus. Sí, como el virus, así mismo. Entonces, de esas enfermedades está como decíamos, la sífilis, el SIDA, entre otras enfermedades. Tenemos también las enfermedades que son por transferencia, que son infecciosas por áreas o lugares restringidos. Estas enfermedades operan tanto en la tierra como en los aires. Por ejemplo, tenemos la sarna, la tuberculosis, la lepra. Son, si tú vas a un hospital, hay áreas restringidas que te dicen tú no puedes entrar ahí porque se te puede pegar una enfermedad. Sí. Y igual hay personas que a veces enferman en la casa y la guardan en una habitación porque esas enfermedades son de transmisión. Transmisión. Ahora tenemos las enfermedades que son producidas por brujería. Hablamos un poquito ahorita de ella, pero quiero ahora hablar de otros que sí se pueden dar. Tenemos, por ejemplo, la deficiencia inmunológica. Hay gente que se secan, le dan algo a beber y no sabe qué le pasó y se secan. Y tú lo llevas al médico, lo llevan a los brujos, lo llevan a todos los sitios y tú lo ves sequecito, para atrás, se le caen los cabellos, eh, la piel se le vuelve sarna o Sí. se le decacara, los dolores de articulaciones, como habíamos dicho, y el tormento mental. Desde ahí tú sabes si es una enfermedad por hechicería. Sí, lo más fuerte también que lo llevan al médico y no le encuentran nada. Nada. Y dicen de qué murió, no se sabe. Ujú. Exacto, porque fue algo tomado. Le dicen, alguna persona dice, le echaron un muerto o fue alguien que le hizo una brujería. Pero sabemos que esa persona, cuando vienen a los pies de Cristo, pues pueden ser libres. Dios mío. Otros síntomas de enfermedades son, por ejemplo, otro de los síntomas de las enfermedades podrían ser, por ejemplo, quebrantar los huesos, que ya hablábamos de eso, secan el cuerpo, acabamos de hablar de eso, agotan el alma. ¿Por qué agotan el alma? La gente se siente cansada. Las enfermedades, la gente pierde la fe. En las enfermedades, la gente deja de creer en Dios. Y por eso es que las enfermedades no son buenas. Porque la gente entra en una actitud negativa, ya no sabe si le empieza a tener temor, temor a la vida, temor a la muerte, a no querer otro día más seguir con ese dolor o con esa situación en la cual está. Otra de las cosas que hacen las enfermedades es que te gastan todo el dinero. Tenemos la mujer del flujo de Los flujos de sangre, sangre. lo perdió todo. Y así hay muchísimas personas que pierden todo por contarte tener la salud. Otra de las cosas que también pasa, pierden los amigos, los familiares muchas veces lo dejan. Es decir, hay enfermedades que conllevan al hombre a la miseria total, Wow. tanto espiritual, físicamente, emocional y de toda forma. Y hoy te venimos a decir que solamente Cristo puede resolver ese problema, porque la mujer del flujo de sangre dijo, como quiera voy a morir, pero déjame hacer un último Un intento. último intento. Y con ella, ¿qué pasó con esta mujer del flujo de sangre? Que fue toda una generación también que fue transformada, porque hasta el día de hoy nosotros podemos caminar en fe en base a lo que ocurrió en la vida de ella. Sí, porque esa mujer dice que gastó todo en cuanto tenía. No tiene que ya tenía dinero. Pero como tú dices que muchas veces nosotros nos preocupamos por otra cosa y se nos van quizás en enfermedades, medicamentos y todo eso.
Pero ella en ese momento dio una palabra y tan solo tocar el borde del manto voy a ser sana. No entender que la esperanza es lo último que se pierde. Ujú. Sí, precisamente, porque a eso vienen las enfermedades, a acabar con tu fe, a acabar con tu finanza, a acabar con tu alegría, a acabar con todo las enfermedades vienen a acabar con todo lo que te puedan dar, a traerte depresión, tristeza, raíz de amargura, a traerte resentimiento, a empezar a cuestionarte que por qué a ti. Por eso decíamos al principio, no pregunte por qué a ti, pregunta para qué. ¿Para qué? Porque cuando tú empiezas a cuestionar a Dios, ¿cuál es el propósito? Mira, a la veterinaria va siempre un señor y en estos días yo lo vi, él estaba muy enfermo de la piel, una enfermedad extraña que de 1000 personas una la tiene. Wow. Bueno, en fin, es que él la tenía. Él estaba ya casi un año y pico con esa enfermedad y los medicamentos, una sola dosis, costaba más de 200,000 pesos, aparte de que tampoco estaba en el país. Bueno, alguien le dijo, hazte una solicitud para ver si te la mandan de los Estados Unidos, el medicamento. Bueno, pues él hizo sí la solicitud. ¿Qué pasa? Que en medio de su proceso, él se pone la primera dosis, pero continúa igual. Ahí me dice él, hice como Nabucodonosor. Le pregunté, alcé mis ojos, me humillé, le pedí perdón al Señor porque lo había cuestionado mucho y le pregunté, ¿para qué? Entonces él le dijo a su familia, vamos a cambiar la oración, vamos a preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, y el para qué fue precisamente para que se abriera una línea de medicamento aquí en República Dominicana para todas las personas que tuvieran esa enfermedad, porque por medio de él haber hecho esa solicitud, ahora muchas personas que no tenían cómo medicarse se están siendo medicados y ya él está curado. Cuando yo Gloria. lo vi esta semana, yo le dije, wow, pero fue rápido y me dijo, Dios me sanó. No Santo. tuvo que seguir usando los medicamentos porque Dios lo sanó. Sí, muchas veces, Abril, la gente se basa en los medicamentos, que pastillas, y gastan miles y miles de pesos. Y muchas veces los recursos no pueden resolver tu necesidad de tu enfermedad. Pero cuando uno muchas veces mira para el cielo como Nabucodonosor y dice, Señor, aquí estoy, ¿para qué este proceso? Perdóname, y se humilla. Porque muchas veces hay enfermedades que permanecen en tu vida cuando tú no te humillas. Pero cuando tú reconoces, ahí viene el Salvador y hace milagro en tu vida. Exacto, sí. ¿Por qué pasa? Mira, las enfermedades conllevan a la gente a caminar en orfandad, Sí. porque al tú dejarte creer en Dios, ya tú no crees en un Padre que te puede curar. Y cuando tú te ves tantos años sumergido en la miseria y en la esclavitud de una enfermedad, tú pierdes todo eso. Otra de las cosas que conllevan apartarse de Dios. Mucha gente, aunque estén dentro de la iglesia, pero su fe, si mengua la fe, ya están apartados del pacto. Y hay un pacto de amor y es el de la sanidad. Entonces, Aleluya. cuando yo entiendo que yo estoy dentro de un pacto y que mi Padre me va a curar por encima de lo que yo pueda ver, entonces ahí es donde yo empiezo a no cuestionar a Dios por qué estoy enferma, sino el para qué. Ahí es donde yo empiezo un proceso de observación donde yo observo el porqué de la enfermedad, ¿verdad? O el para qué de la enfermedad, donde yo busco la voluntad de Dios y la acepto. Entonces, cuando nosotros la aceptamos, ya no somos vencidos por la enfermedad, ya no somos más esclavos, sino que caminamos en la libertad de Cristo. Gloria. Amén. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, podemos ver la historia de Naamán, de el que estaba leproso. Este hombre buscó la misericordia de Dios. Él no entendía. Él ni siquiera sabía que había un Dios, por decirte, porque él fue porque lo mandaron. Pero y vemos como él no quiso bañarse en las aguas. Cuando le dijeron, mira, bañate 7 veces.
Él prefería, él dijo, pero si en mi país hay mejores agua que esta, ¿por qué me mandan a bañar ahí? Entonces también esto que lleva un sacrificio. Hay personas que no quieren sacrificarse cuando el Señor le pide algo para, para, para manifestar su gloria. No porque Él necesite nada del hombre, sino porque Él quiere probar tu fe. Aleluya. Él quiere probarte, que tú te acerques a Él, que tú empieces a intimidar, a buscarlo, no porque estás enfermo, sino porque tú lo amas. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que irlo viendo en medio de un proceso como este. Mira como decía David en el Salmo 38 del 2 al 3. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Está en Santiago, perdón. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, si estamos enfermos, necesitamos la oración. Aleluya. Es lo único que puede curar al hombre, la oración. Otra de las cosas también que vemos en el libro de los Hechos, y sucedió que el padre, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, con fiebre y desintería, y cuando Pablo llegó, oró por él, puso sus manos y fue curado. Entonces la imposición de mano también puede curar a una persona. Es decir, vemos aquí cómo cuando oramos por un enfermo o la imposición de mano o ungirlo con aceite puede ayudar como simbología, Sí, eso lo sabemos, para la sanidad de un cuerpo. sí, porque recuerda que en su antes dice, le di poder para ya serpiente, pondré la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. En pocas palabras, si tienes fe y tú vas por un enfermo, el enfermo va a ser sano. Porque Amén. muchas veces la iglesia se olvida lo que tiene en su mano, se olvida que tiene poder y autoridad. Que todo lo que ata en la tierra sea atado en el reino de los cielos, lo que desata estará desatado. Tenemos que orar con confianza y irnos a la Biblia. Cuando tú te vas a la Biblia entenderás todos los principios que la Biblia te ha establecido. Amén. Vemos, por ejemplo, en el caso de este rey que enfermó, que dice la Ezequiel. Biblia, ajá, que él pidió al Señor que le diera una extensión de vida y Dios le dio 15 años más. Es decir, la oración de nosotros los justos puede mucho, lo dice Santiago. Va a depender, lo que hay que buscar, la voluntad de Dios realmente en medio de ese proceso. Y cuando nosotros entramos, vuelvo a repetir, en ese proceso de observación, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Sí. Y conectando esa historia que tú hablas ahorita de Namán, y es que Namán era altivo, orgulloso, todo eso, y muchas veces hay enfermedades que Jehová permite que te queden por un tiempo hasta que tú entiendas que necesitas de Dios. Cuando él fue al lugar, él pensaba que el profeta iba a salir, iba a poner la mano sobre él, recibe, Namán, y tú vas a ser sano. No. El profeta dijo, mira, ve, lávate 7 veces. Cuando te lavas 7 veces, el milagro va a acontecer. Y hay personas que la dureza de su corazón hace que el Señor no haga el milagro, sino que Jehová lo deje en ese proceso hasta que ellos entiendan y recapaciten. Porque he visto personas que van a la iglesia, están enfermas, pero muchas veces quieren los milagros, pero no quieren el Dios de los milagros. Y yo creo que lo más importante es la salvación de nuestra vida. Ahí nada más cuando recibió el milagro, ahí entendió y recapacitó. Y ahí tuvo un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios obra en tu vida y si Dios se glorifica, la gente entiende que necesitaba realmente de Dios. Porque muchas veces el dinero que tenía nada más no lo pudo sanar. No, Era un general bien conocido que Jehová le entregó la victoria a través de los sirios. Pero cuando fue allá a la tierra de Jerusalén, allá recibió el milagro y él entendió un principio muy importante, que solamente el Dios de Israel es que podía hacer el milagro en nuestra vida. Entonces la humanidad debe entender que cuando están enfermos, sea un cáncer mortal, sea que los huesos se estén consumiendo, tú entendés que necesitas de Dios. Porque la gente en que esté tan mal, se esté muriendo en una cama, son tan duros que no... Y dicen que no necesitan de Dios. Hay una prima mía que después que he ido a Lucas, yo enferma, una mujer casi con 200 libras, ahora tiene como unas 100 libras. Y me duele en el alma y uno fue allá, le predicó. Cuando fue allá, ella dijo que no va a aceptar al Señor porque al estar ella en esa condición, ella piensa que el Señor no la va a aceptar.
Y yo dije, no te dejes meter ese pensamiento en la mente. Jesús te ama como quiera. Y eso se le quedó ahí. Y los días, los meses van pasando y ella ahora está en silla de ruedas, no camina. Porque el enemigo le puso ese pensamiento que Dios no la va a recibir por la situación que ella está. Y ahora tiene miedo de ir donde Dios. Entonces, muchas veces el Señor necesita que tú recapacites y entiendas que no importa la situación donde tú estás, el Señor te recibe con los brazos abiertos. Entonces, ella se está consumiendo. Sí, Está flaquito. Entonces tú estás hablando ahorita que hay momentos que tú comienzas a perder peso, te pones flaquito. Entonces, muchas veces son enfermedades o sea una brujería que te han mandado porque ella estaba muy bien en salud. Dios habló a su hija, excelente, y de momento esa enfermedad, ¡pam! Y comenzó a secarse, a perder fuerza. Y uno se explicó, pero esta muchacha estaba bien, trabajando y de todo. Entonces, yo entiendo que muchas veces son enviaciones de brujería que quizás te hacen, y tiene que ver quizás con familiares, hereditarias, como tú decías ahorita. Entonces, hay que tener cuidado. sí, mira, Christopher, yo fui a un hogar, tú tocando ese tema, yo fui a un hogar, había una influencia muy fuerte. Cuando yo pisé el hogar, rápidamente yo sentí el dardo en mi cabeza. Yo dije, wow, ¿y qué es lo que hay aquí tan fuerte? El hogar estaba cargado de muchos objetos extraños. Estuvimos encapsulando todos los espíritus que estaban dentro de los objetos que podían salir. Pero yo entendía que la influencia venía de la calle. Pero cuando yo veo así a la salida de la puerta, hay una oración que se llamaba como, como el abrigo o algo así. Cuando yo veo la oración, óyeme, de ahí era que salía la enviación que me pullaba mi cabeza. Sí. Y yo sentí esa puya que no podía entrar, pero la sentía muy fuerte. ¿Qué te digo con esto? Hay hogares que están maldecidos. Ahí había una enferma postrada en cama, Wow. pero como tú acabas de decir, ella no tenía la voluntad para pararse. Ella está postrada en cama, está seca, pero si tú la ves, no parece una persona que esté enferma, aunque el cuerpo está débil y debilitado, pero el rostro de ella, hasta su pelo, no parece de una persona enferma. Wow. Ella dice que supuestamente le echaron un mal y ella no tiene la voluntad de pararse. Entonces yo le dije a ella, mira, cuando tú te decidas pararte ahí, porque no se sienta ni siquiera en la cama a comer, ella todo acostada, toda su necesidad y todo en pamper. Y yo le dije, cuando tú te decidas pararte de ahí, tú te vas a parar, porque tu enfermedad es mental. Ella dice que no se va a parar y no se ha parado y ya lleva más de 2 años acostada en una cama consumiéndose. Wow. Entonces vemos cómo esa persona está totalmente esclava, atada a una cama y ella pudiendo decir, me voy a parar de aquí. Vemos muchísimas personas que a veces tienen accidentes y se ponen a hacer ejercicio y mentalmente le dicen a su cuerpo que se muevan y el cuerpo tiene que moverse y tú lo ves en poco tiempo caminando porque su mente nunca se esclavizó ni se ató a la parálisis que Uf, tenía. Dios mío. Entonces hay gente que ellos mismos entran en una atadura y se vuelven esclavos de una enfermedad. Que muchas veces, como tú dices, como tú tienes fuerza de voluntad de pararte de ahí, tú te paras. Porque el que se lleva de la cama te consume. Ujú. Sí, pero la cama es enemiga de uno. Te consume, consume y te pone flaco y tú no quieres ni comer ni levantarte. Entonces, hay que pensar que la primera batalla, todo aquí es mental. Y tú dices que en el nombre de Jesús tú buscas un milagro hoy y tu fe está conectada, tú recibes tu milagro, pero muchas veces es tu decisión, porque muchas veces uno puede darte ánimo, motivándote, vamos, tú puedes, pero tú tienes que decidirte a lograrlo, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y entonces Exacto. muchas veces la gente que pierde la batalla y la guerra, Ujú. tirado en esa cama, en una silla de ruedas, porque se llevan el enemigo que no lo pueden hacer, que no lo van a lograr. No, no. Tienes que cambiar tu mentalidad, como dice el apóstol Pablo, y saber que sí se puede. Si uno te está motivando y dándote ánimo, porque uno cree en Dios y cree en ti que tú te puedes En la levantar. sanidad, claro. Mira, en una ocasión yo fui a ministrar una señora, eso fue en el tiempo del COVID, y bueno, yo estoy ahí y vamos a orar por la persona, pero de un momento a otro yo quise darle los medicamentos y atenderla con cariño, era una señora mayor,
y al anciano también, a su esposo. Yo estoy preparando los medicamentos con cuidado porque yo lo desconozco y son muchos que van a tomar. Pero de un momento a otro yo vi que la señora como que se paró anormal y empezó, búsqueme los medicamentos, me voy a morir, me voy a morir. Y le entró como un pánico, pero yo estoy preparando los medicamentos. Era el tiempo, sí, de dárselo. Pero cuando yo vi esa acción, yo vi que no era normal. Yo dije, aquí hay problema, porque no es un asunto de medicamento. Yo le di para que se tranquilizara un placebo. Estamos hablando que un placebo es una pastilla de bacalao hasta que yo terminara de organizar los medicamentos. Y ella se tranquilizó. Mentalmente ella estaba enferma. No era el COVID que le estaba atacando. Sí, eso fue para mí algo sorprendente, había que verlo. Me van a dejar morir. Y empezó a respirar como que le faltaba el aire y a hacer un drama que imagínate, se tranquiliza. Le di los medicamentos. Luego, al día siguiente volví y le ministramos entre varias personas. Y realmente, cuando la señora cayó así, que se denucó, entonces empezaron los espíritus a salir de ella y a hablar porque no la querían soltar. Entonces, ese día ella quedó libre de las enfermedades porque los espíritus tuvieron que salir. ¿Qué te digo con esto? Hay personas que están enfermas espiritualmente y creen que es una enfermedad normal. Sin embargo, son espíritus que están alojados en su cuerpo y que por años tienen ¿cómo te lo explico? Lo han amañotado, no sé, lo han vuelto de ellos, esa enfermedad. Todo el tiempo están enfermos y se han, la palabra como que no la tengo, pero se han hecho dueños de esa enfermedad y prefieren estar enfermos. Hay gente que no quieren ser sanos porque se sienten mimados, se sienten queridos, sienten que le prestan más atención diciendo que están enfermos. Yo he salido con personas mayores, muy bien, caminan, y cuando llegan a los hospitales empiezan a caminar así. Y yo me río porque uno tiene que hasta que reírse, porque son situaciones que tú estás mirando, que tú eres una persona normal y que de un momento a otro empieza a caminar como que está tullido y empiezan a temblar la mano. Y Reprenda, oye, reprenda al diablo. Porque hay muchas veces hay gente fingiendo y después ¡pam! Cae en esta sí, situación. ajá, te digo porque son personas que le gustan sentirse enfermos para que lo apapachen. Entonces vamos a ver todo ese tipo de enfermedades que son producidas realmente por los espíritus malignos. Cuídese de esos espíritus. Que muchas veces quieren tullirlo, pero usted no está tullido. Claro, yo he visto gente así, ¿verdad? Se hacen los enfermos. Son mentiras, así que no relaje. Los espíritus no relajan y cuando te agarran te ponen flaco, que tú no quieres comer, pues estás en una cama. Así que despierte, que hay enfermedades que son mentales. No se ponga esclavo a esa enfermedad. Levántese que usted puede y Dios puede hacer milagros en usted y en su vida y en su familia. Así que Auri fue de mucha bendición esta transmisión, muy edificante para toda persona que va a entrar a conectarse aquí en este video. Así que como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Dedicamos expansión, conocimiento bien elevado, cada día más en el espíritu, para que pueda llevando mucho contenido edificante para las naciones. Así que suscríbase al canal de Zona Sobrenatural. Ponga en los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Si estuvo enfermo en una ocasión y se levantó, ponlo ahí para que motive a la gente que están pasando por diferentes tipos de enfermedades. Así que se despide, hermano profeta Christopher Aquino. Y ahorita Eda. Hasta la próxima. Shalom.